Buenos días a todos. Deseo una vez más reiterar mi sentimiento de condolencia y dolor por los fallecidos en esta pandemia y mis mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias. Quiero asimismo agradecer a José Alón Almagro del DNVGL y a Víctor Casal López de Navantia su aportación a esta conferencia que versará sobre la fabricación aditiva en el sector naval, presente y futuro, asunto este de gran interés para todos los que trabajamos en el sector marítimo. La industria 4.0 es el paradigma de una nueva revolución industrial, en la que nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología, la inteligencia artificial y el Internet, entre otros, se integran en las organizaciones, las personas y los activos. La fabricación aditiva es uno de los conceptos que más está potenciando la evolución de las técnicas de fabricación en la industria 4.0. Pero a pesar de que parece una tecnología nueva, se basa en impresión 3D, una idea que la industria de decoletaje lleva años utilizando. El origen de la tecnología de impresión 3D data del año 1986, cuando se patentó el primer proceso de fabricación de este tipo, la estereolitografía, así como los procesos de impresión tridimensional, surgen inicialmente como de prototipado rápido, por el objetivo para el que se concibió esta técnica. Desde entonces ha ido aumentando y evolucionando a otras tecnologías como la fabricación por filamento fundido, la fusión selectiva por láser, etc. Actualmente, la caducidad de algunas patentes, unidos al alto grado de desarrollo tecnológico de la industria, han hecho avanzar la impresión 3D hasta la fabricación aditiva, siendo esta la base para la evolución de muchos procesos de fabricación. Y es que la fabricación aditiva hace referencia a todas las técnicas de fabricación por adición de todo tipo de materiales, sea plástico, metal, yeso u otros que se adaptan mejor a las necesidades de cada caso, empleadas para la producción de nuevos componentes. Se podría definir como el conjunto de tecnologías para crear objetos tridimensionales mediante la superposición de capas de material. El diseño de las piezas es asistido por ordenador y soportado por un software de modelado y animación que crea una guía de impresión a partir de la cual la impresora va creando la construcción por capas hasta finalizar el modelo. Entre los principales beneficios de la fabricación aditiva respecto de las técnicas habituales se destacan los siguientes. Permite la creación de series de productos más pequeñas en función de la demanda. Reduce el coste inicial de inversión para la fabricación del prototipo. Facilita el proceso de diseño y reduce los costes de producción al suprimir las dificultades en la fabricación de formas geométricas complicadas. Permite crear montaje con diferentes materiales y propiedades con un ensamblado sencillo. Permite diferenciar o personalizar cada producto sin encarecerlo. Permite integrar mecanismos en las piezas producidas sin realizar montaje, calibrado ni ajuste. Elimina los desechos de material, facilitando un mejor cuidado del medio ambiente y la reducción de costes. Los principales sectores que están empleando hoy la fabricación aditiva son los relacionados con la salud, la industria aeroespacial o la automoción, pero cada vez tienen una penetración más intensa en otros muchos ámbitos. Es el caso del sector de la construcción naval, que está introduciendo cada vez más esta tecnología en sus procesos. En la conferencia de hoy, DNVGL y Navantia van a exponer cómo se están incorporando las técnicas de fabricación aditiva como parte de su transformación hacia el astillero 4.0.
José Alón Almagro es ingeniero naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con 40 años de experiencia profesional en el sector marítimo y offshore, tanto en el área de diseño estructural como de inspección y gestión de proyectos. En la actualidad es senior principal surveyor de DNVGL y desempeña el cargo de Business Development Manager para España. Víctor Casal López es ingeniero técnico naval por la Universidad de Cádiz. Inició su trayectoria profesional en astilleros españoles, actualmente Navantia, hace 24 años, pasando por todas las zonas de producción de un buque. Actualmente es jefe del taller de habilitación del astillero de Puerto Real y el responsable del Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia, CEFAN. Desde hace 4 años ha liderado varios proyectos de I+D+I enfocados a la integración de las tecnologías de fabricación aditiva en el sector naval. Ha seguido el desarrollo del estado del arte de la fabricación aditiva en numerosas ferias nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en revistas especializadas de impacto y ha impartido numerosas ponencias a nivel nacional e internacional para difundir los resultados obtenidos en los proyectos de investigación. Gracias a José y a Víctor y a todos vosotros por vuestra atención. Os deseo que tengáis un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues José, cuando quieras. Muy bien, Ruth. Buenos días, se te oye perfecto, ¿vale? Yo me desconecto. Venga, gracias. ¿Me oye, Ruth? Sí. Hola, buenos días a todos los Perfectamente. Clúster Marítimo Español. No sé si a vosotros ha pasado, a mí se me ha quedado colgado el vídeo de Federico en varias ocasiones, pero conociéndolo y en la parte que he podido oír, bueno, pues ha hecho una presentación magnífica de lo que es las técnicas de fabricación aditiva. Me ha hecho lo que en argot se llama un spoiling de parte de lo que os tenía que contar, lógicamente, porque es tan minucioso. Y le quiero agradecer antes de nada a Clúster Marítimo y a Federico, y en particular también a Ruth, a Diego y a todos los que han posibilitado este seminario, que es el último de este ciclo, y que gracias a que la colaboración del clúster fuimos los primeros y somos los que cerramos también este ciclo de seminario. También, naturalmente, a todos vosotros los asistentes, que sin vuestra presencia pues no tendría ningún sentido el haber organizado esto. Bien, la presentación mía es una presentación bastante general, bastante genérica, en la que quiero introducir un poco el tema de la fabricación aditiva y a continuación Víctor Casal, responsable del CEFAM, del Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia, pues nos podrá dar más detalles, que él sí que es un auténtico especialista en la materia. Con mi... a ver si esto está... Ahora, lo que yo voy a hablar es la agenda, pues brevemente, de una descripción de qué es la fabricación aditiva, un poco del análisis de mercado, la certificación y cualificación de los componentes fabricados mediante las técnicas de 3D printing, de impresión 3D, distintos proyectos y estatus de cómo está la situación en DNVGL y algunas pinceladas de la evolución de futuro. Lo que ha dicho Federico está muy claro. La fabricación aditiva, pues también conocida como impresión 3D, pues según dice la definición en la norma ISO ASTM 52900, es un proceso de unión de materiales para fabricar objetos a partir de datos de modelos tridimensionales, usualmente mediante la aplicación de capas en contraposición con los métodos tradicionales de fabricación sustractiva. Son los que aquí en un diagrama en la izquierda, y a ver si consigo poner un punterito aquí, ahí va. Este primero es el que es lo típico de unos moldes de fundición, lo que se llama la fabricación formativa. Sustractiva sería un mecanizado sobre una pieza, sobre un tocho de material, y la aditiva puede ir aplicando capas para obtener la forma final. Un ejemplo claro sería este intercambiador de calor. Disculpadme porque la presentación está tomada de una presentación en inglés y hay partes que he podido traducir
y partes que no, porque venía impreso, digamos, todo incluido en lo que era la imagen, y hay partes que están en inglés, pero seguramente no tendréis ningún problema. Este caso es un ejemplo en 3D de un intercambiador de calor fabricado en aluminio, que tiene una capacidad de 12 kilovatios y, como veréis abajo, lo que sería la producción tradicional, que es el típico intercambiador, frente a la fabricación mediante técnicas de impresión 3D, pues se consigue reducir el tamaño aproximadamente a la mitad y el peso desde 11 kilos se reduce a 1,5 kilos, lo cual nos da una idea de la facilidad que permite, sobre todo para piezas muy complejas como la que vemos, que tiene muchas partes internas, que si no, pues sería imposible construirlo, sino con otras técnicas como la de la impresión 3D. Ahí se ve una sección de la pieza, aproximadamente por la mitad, para que nos hagamos una idea. Hablando un poquito de mercado. El mercado, según el estudio que se da y la referencia de la fuente, pues se prevé que el mercado de impresión 3D y los servicios asociados crezcan hasta cerca de 50.000 millones de dólares USA para 2025. Como bien decía Federico, de momento el mercado de fabricación 3D está más centrado en otras industrias más que la naval, pero también naturalmente se meterá en todos los sectores industriales, ya que se estima que en 2018 se distribuyeron del orden de 6,7 millones de impresoras 3D en todo el mundo. Y para 2030 el mercado global de fabricación aditiva pasará de ser lo que hoy en día es un prototipo a realmente ser una producción en masa. En el 2030 la tecnología de fabricación aditiva pues nos permitirá la producción de productos terminados a gran escala. Aquí se ve la evolución prevista de mercado para entonces. La diferencia básica entre la producción aditiva y la fabricación aditiva y la fabricación tradicional, pues tiene creo que lo ha mencionado claramente Federico también. Los costos de fabricación mediante fabricación aditiva son en la actualidad considerablemente mucho más altos que las técnicas de fabricación tradicionales, pero sin embargo dan nuevas posibilidades de diseño para piezas muy complejas, sobre todo de estructura interna o con piezas internas muy complejas, y suponen una reducción significativa del tiempo de fabricación. Para el caso del diagrama de arriba a la izquierda, lo que dice pues claramente es que a medida que el número de piezas grande, la fabricación convencional pues abarata enormemente los costos, con lo cual cuando son piezas individuales es cuando la fabricación aditiva, al tener un costo importante también para la fabricación tradicional, pues puede suponer una ventaja frente a la tradicional. Y la complejidad, a medida que aumenta la complejidad, en el otro diagrama, el que está en el centro de la pantalla, pues claramente aumenta el costo de la fabricación convencional y es donde le puede ganar la batalla la fabricación aditiva. Si avanzamos, veremos cómo la idea de la fabricación aditiva va a cambiar por completo el modelo de negocio respecto a la venta y suministro de repuestos. En la parte de la izquierda tenemos el modelo convencional, en el que pues, desde la instalación de lo que los ingleses llaman el asset, ya sea el barco, la instalación industrial, el avión, en fin, se requiere una pieza de repuesto, pues va a través de un camino tortuoso, hoy en día, a través del departamento de venta, el fabricante del sistema, lo que ahí vienen las iniciales OEM, es el Original Equipment Manufacturer, es decir, el fabricante original del equipo. Él lo subcontrata a su vez al fabricante del componente, almacenaje del componente, almacenaje regional del fabricante, el transporte, aduana, almacenamiento y la distribución local. Con un sistema de fabricación 3D o fabricación aditiva, existirán una serie de catálogos de piezas y unos fabricantes locales en todo el mundo que estarán debidamente aprobados y también asimismo esos catálogos también deben estar debidamente controlados. Entonces irá directamente del portal de ventas, directamente al inventario digital del diseño, respetando lo que es la IP o IPR, que es la propiedad intelectual. Viene abajo una reseña de las siglas, y se mandará al taller de impresión, que tiene que estar a su vez homologado para que esté controlado los procesos, los materiales, etcétera, para asegurar la calidad del producto final, y se procederá a la distribución local. Con ello, evidentemente, se simplifica notablemente el proceso, todo el proceso de suministro. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las barreras actuales que tiene la fabricación y suministro de productos de fabricación aditiva? Pues lo que dice ahí, según la fuente esta que está ahí señalada de la fabricación aditiva en el aeroespacial, defensa y espacio, las principales barreras son, la primera es la certificación del producto final y de todos los productos.
y de las partes finales y los productos. La cualificación de la calidad y la estandarización del material de aportación, los polvos o los cables o los hilos del material que se utilizan para la fabricación aditiva, y la cuestionable calidad del componente una vez fabricado, así como temas de propiedad intelectual, y finalmente se marca ahí también el costo de la investigación y el desarrollo, es muy alto en la actualidad. En definitiva, pues lo que creemos es que hay un gap, hay ahora mismo una laguna que es la que queremos cubrir desde la sociedad de clasificación, que es cómo generar la confianza necesaria en la tecnología de fabricación aditiva para que esta pueda ser implantada a nivel global. La sociedad de clasificación está involucrada en lo relativo a la fiabilidad y a la repetibilidad del proceso. No sé si es una palabra que me he inventado, lo de la repetibilidad, me sobra una T. En general, no todas las sociedades de clasificación están realmente involucradas en lo que es desarrollo de la fabricación aditiva, ni mucho menos en la misma medida, y en la actualidad el mercado está gobernado, está dirigido por las empresas de impresión de fabricación aditiva. Teniendo en cuenta que los parámetros inapropiados en el proceso de fabricación aditiva pueden dar lugar a una calidad dudosa o una calidad inferior del producto, y de que los modos de fallo pues son diferentes en la fabricación aditiva que en otros procesos de fabricación convencionales, como puede ser la forja, la fundición, el laminado, pues, y que existen también muy pocas normas aplicables. La mayoría de las que hablan de fabricación aditiva hablan en términos muy generales. Pues la consecuencia inmediata que tenéis ahí en la presentación es la necesidad de una tercera parte independiente que regule todo este mercado, que regule entre las empresas de impresión de fabricación aditiva, los talleres de impresión y los productos y usuarios finales de los productos de fabricación aditiva. ¿Qué aporta DNVGL? Pues nosotros aportamos laboratorios y expertos dedicados a fabricación aditiva con gran especialización y experiencia, documentación de referencia sobre fabricación aditiva, reglas, guidelines, etcétera, que ahora vamos a ver en la siguiente presentación, y requerimientos de cualificación y especificaciones técnicas. Es decir, damos requisitos específicos para homologar, por así decirlo, para cualificar los procesos de fabricación aditiva y las piezas y el producto final. En el siguiente apartado vamos a hablar de certificación y cualificación. La certificación del producto, desde el punto de vista de DNVGL, pues tiene tres fases: la aprobación y fabricación del fabricante de fabricación aditiva, es decir, lo que llamamos el approval of manufacturer. Temas como el control del material de aportación es fundamental. Sistemas de calidad del fabricante, los procesos de fabricación, la repetibilidad del proceso, los tratamientos del postprocesado, incluso el operador de la máquina tiene que tener su cualificación y su experiencia de saber hacerlo bien. Los modos de fallo, como hemos comentado, no son los mismos modos de fallo los de las piezas fabricadas pues, por un método tradicional, por ejemplo, de una forja y un mecanizado posterior, que en el caso de la fabricación aditiva, y así como todos los planes de pruebas y ensayos. Desde el punto de vista del diseño, se realizará la revisión del diseño, o bien según las reglas de DNV, lo que llamamos en general un type approval, una aprobación del diseño, una aprobación del tipo, para tener garantías de que el modelo y el diseño que se va a aplicar pues va a ser de acuerdo a las expectativas finales de calidad del producto, y también se puede hacer revisión de diseño según algún estándar internacional o una especificación técnica por parte del cliente. Y finalmente, en la certificación del producto estarán los ensayos y pruebas funcionales, no solamente ensayos mecánicos o análisis químicos, que probablemente estarán más vinculados a la aprobación del mismo fabricante, sino incluso a ensayos funcionales, por ejemplo, si estamos hablando de una válvula o de algún componente mecánico, pues por poder probar que funciona correctamente, que cumple las misiones para las cuales está destinada esa pieza. Lo que llaman prolongation testing, que no lo he querido traducir del inglés porque para no inventarme ningún término raro, básicamente consiste en que con la fabricación aditiva, si es necesario, pues también se fabrican como apéndices o probetas anexas al componente, igual que se hace, por ejemplo, en la fundición, para luego poder hacer pruebas o ensayos sobre esa pieza apéndice que se ha fabricado simultáneamente con la pieza original o con el producto que tenemos que hacer. Y también, naturalmente, pues algunas pruebas adicionales para el uso específico de la pieza, porque la especificación o las necesidades del cliente lo determinan.
Ahí abajo os he señalado un lugar de consulta para cualquiera que tenga interés o quiera hacer alguna consulta sobre fabricación aditiva, que utilice utilizando el servicio DATE, Direct Access Technical Expertise, que se hace a través del email date@dnvgl.com o contactando con nuestra oficina local más cercana a donde os encontréis. Hablando de los servicios de cualificación, de qué ha hecho DNVGL al respecto y cómo está involucrada, pues en noviembre del 2017 publicamos las primeras guidelines para el proceso de fabricación de materiales y componentes para ser aceptados en estos fabricantes, esta pieza de fabricación aditiva dentro de lo que son nuestras reglas de clase, y en julio del 2018 se publicaron los programas de aprobación de fabricantes, tanto para el mundo para fabricantes de componentes de fabricación aditiva como para material base. A partir de ese momento, la fabricación aditiva está considerada como un proceso más aceptado de fabricación dentro tanto de nuestras reglas de buques como dentro de nuestras offshore estándar para el mundo de oil and gas. Exactamente igual que puedan ser otros procesos de fabricación como el laminado, la fundición o la forja, por ejemplo. Dicho esto, quería enseñaros algunos ejemplos, algunos casos de proyectos, ahí pone proyectos, se me ha colado, y estatus en el que estamos en DNVGL. Son bastante numerosos y no quiero aburriros, pero sí hacer por lo menos una primera impresión para que veáis que tenemos por todo el mundo distintos proyectos de colaboración en Corea, en China, Brasil, Holanda, Alemania, en Noruega, en Estados Unidos, Singapur o Australia. Ahí hay distintos colores. Los colores en azul son más relacionados con lo que es el mundo marítimo, lo que es la clasificación, mientras que los que están en color verde están más relacionados con el mundo offshore del oil and gas. Y aunque hay muchas páginas aquí que además no las he traducido del inglés para no meter ninguna pifia, profeso, pero podéis ver algunos ejemplos de los proyectos en los que estamos involucrados. Cabe destacar el caso del grupo ThyssenKrupp, que ha obtenido la primera aprobación, homologación de fabricante de fabricación aditiva, el que está ahí a la derecha, y podéis ver la complejidad de la pieza que se ha fabricado con un montón de canales y ranuras internas, que realmente fabricar esa pieza por métodos convencionales pues habría sido imposible, habría que haber hecho una pieza mucho más complicada por distintas partes que habrían sido ensambladas finalmente. Os voy a pasar a la siguiente, en la que pues, es interesante el ejemplo de la izquierda. Es un fabricante en Corea en el cual se ha desarrollado, eso es una válvula criogénica, pensando en buques LNG. La pieza del centro, que no sé si se ve claramente lo que es un gancho para una grúa de grandísimas dimensiones, en el que, bueno, para que os hagáis comparación, visto algunas fotografías de este caso, la altura de la pieza del gancho ese con las 4 uñas es superior al tamaño de una persona. Entonces, para aligerar, para que no fuese tan pesada la pieza en sí, se ha construido hueca para poderlo aligerar y gracias a las técnicas de fabricación 3D, aportando pues, las garantías de resistencia y calidad necesarias para una pieza tan comprometida como esa. A la derecha, pues nada más convencional, nada más típico que una fundición, que una pala de una hélice, que en este caso está fabricada en Corea mediante técnica de fabricación 3D. Las siguientes páginas son ejemplos sobre colaboraciones, proyectos, lo que llamamos Joint Investment Projects, proyectos de investigación conjunta con distintas empresas en temas de fabricación 3D para el campo del mundo de oil and gas, sobre las que voy a pasar con cierta rapidez, porque si no, pues tardaríamos muchísimo en analizar todas ellas, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de proyectos, la cantidad de acciones que está en curso. Tan solo quiero pararme brevemente en estas dos últimas. Esta es nuestro centro en Singapur, lo que llamamos un centro tecnológico de excelencia en fabricación aditiva. Es un centro específicamente dedicado que ofrece servicios sobre fabricación aditiva al campo, al mundo oil and gas y al mundo marítimo, naturalmente. Ahí veis pues algunas de las clientes y colaboradores con los que estamos llevando a cabo proyectos de fabricación aditiva en todo el mundo, así como hay una reseña en la parte derecha
en la que veis un estudio de viabilidad de mercado. Aquí tenéis un enlace. Cuando os distribuyan la presentación podréis entrar en ese estudio, que es muy detallado y farragoso, sobre la viabilidad. Se han hecho estudios con montones de piezas tipo que se han tomado como ejemplo para lo que es la fabricación aditiva en un futuro mercado de piezas de repuesto. El último ejemplo que quiero mencionar, sin entrar demasiado en él, es lo que llamamos el Prince Passport Service, que es un servicio que ha sido desarrollado en el que se pretende dar confianza al mercado mediante una trazabilidad transparente de todo lo que son los inventarios de piezas para fabricación aditiva, así como unos registros de cualificación y de todos los fabricantes, etcétera, de manera que permita una garantía tanto sobre los temas de propiedad intelectual que ha sido respetado, como de la adecuación de los modelos de esos inventarios de piezas 3D, como de los fabricantes y las técnicas y los procesos de fabricación que aplican para poder producir una pieza finalmente con todas las garantías. Para no extenderme más, porque me como el tiempo, sino de Víctor, que es el siguiente ponente, al que quiero además desde aquí dar las gracias tanto a Víctor personalmente como a Navantia, porque cuando propusimos la realización de este seminario con el clúster, pues nos pareció que tener un socio tecnológico del peso de Navantia, de la potencia tecnológica de Navantia, pues era fundamental, y al ofrecerle, al proponérselo, pues inmediatamente dijeron que, por supuesto, contáramos con ellos, y seguro que Víctor nos va a hacer alguna presentación. Yo he tenido oportunidad de conocer sus laboratorios, sus equipos, y son una maravilla. Por último, para despedirme, pues hablar mínimamente de lo que los servicios de DNVGL puede aportar como beneficios para las partes involucradas. Para lo que es el fabricante original del equipo, el OEM, pues por una parte un mejor servicio a sus clientes, en una entrega más rápida de repuestos originales gracias a aplicar las tecnologías de fabricación aditiva, una calidad garantizada del repuesto haciendo uso de los servicios que ofrecemos, sería capaz de generar confianza en el cliente de la pieza, de que la pieza es auténtica y la calidad es la adecuada, es decir, garantía de que son como piezas originales, asegura su propiedad intelectual y evita las copias piratas si se sigue todo el proceso de trazabilidad con la transparencia necesaria, y mantiene a su vez ingresos y beneficios sobre las piezas vendidas, de manera que él sigue teniendo como, digamos, su royalty, su tarifa sobre todo lo que se fabrique como piezas originales dentro de su inventario de piezas de fabricación 3D. Respecto al fabricante en sí de fabricación aditiva, pues es capaz de generar confianza en su capacidad de fabricar piezas de forma eficiente y siempre con la calidad necesaria. Es decir, es como el fabricante aprobado, por así decirlo, de todos los fabricantes originales y de todos los que demanden alguna pieza de fabricación aditiva. Respecta la propiedad intelectual del fabricante original del equipo y es capaz de ofrecer una distribución eficiente y de confianza al estar distribuido localmente por todo el mundo. Finalmente, al usuario final de piezas de fabricación aditiva o de repuestos, pues le aporta confianza en la calidad y la autenticidad del repuesto a través de una trazabilidad transparente y documentada, y así como una distribución eficiente y rápida debido a la proximidad que tiene y un bajo costo y altos beneficios. Una vez desarrollado todo lo que son los inventarios, los modelos, pues la fabricación en sí, pues aunque sean piezas aisladas en contraposición con lo que sería la fabricación tradicional, pues supone un bajo costo, incluso en piezas muy complicadas. Insisto en los medios de contacto y finalmente, pues aquí veréis que hay también unos compañeros, tanto Ramesh como Eva, son especialistas nuestros, con ellos son los que me han facilitado toda la información para esta presentación, y ellos sí que son auténticos especialistas y trabajan dedicados 100% al tema de fabricación aditiva. Bueno, pues es una gozada hablar con ellos y aprender de todo lo que saben, de manera que cualquier duda que tengáis no dudéis en contactarles directamente. Pues nada más, muchas gracias. Ruth, si quieres, das paso a Víctor. Sí. Cierro la presentación. No sin antes, José, agradecerte tu presentación. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante ver las cosas, bueno, el alcance que puede tener esta tecnología, ¿no? Y bueno, veros a vosotros ahí como expertos en la certificación de este tipo de fabricación y de piezas y demás, pues nos alegra mucho, y además estamos seguros que a futuro será una línea de gran peso, no solo en nuestro sector, sino en otros, como ya lo está siendo.
Y bueno, pues efectivamente paso a abrir la conferencia de Víctor. Víctor, conecta el micrófono a ver si se te oye bien. Conectado. Perfecto, pues ahí te dejo, Víctor. Muchas gracias. Vale, gracias, Ruth. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ante todo, bueno, gracias a José, gracias al Clúster Marítimo Español también por permitirnos dar esta conferencia y todo lo que haga falta para darle valor a todas estas tecnologías, que es lo que venimos trabajando hace muchos años. La presentación, aquí sería, vale. Creo que la veis, ¿no? Vale. Perfectamente, Víctor. Sí, se ve bien. Vale. Muy bien. A ver, vamos. Víctor, ¿ves el...? Ya, ahora sí. Bueno, en principio voy a presentar a Navantia brevemente, para todo el que no la conozca. Luego me introduciré en el astillero 4.0, cómo está el estado del arte de la construcción, de la fabricación aditiva de la construcción naval. Y luego ya me meteré en los proyectos de investigación que hemos llevado a cabo durante todos estos años. Bueno, Navantia es una empresa de ámbito nacional, española, pero con proyección internacional. Sobre todo cabe destacar la delegación que tenemos en Australia y ahora mismo hemos abierto una en Reino Unido, ¿vale? Dentro de España, Navantia tiene centros en la Ría de Ferrol, en Cartagena y en la Bahía de Cádiz, y la casa central que la tiene en Madrid. Navantia se dedica a la construcción, sobre todo, de buques militares, aunque también hace construcción civil, y últimamente, sobre todo, a lo que es la diversificación, a lo que es el tema offshore. También tiene fábricas de motores, turbinas, tiene lo que es un área de sistemas para integrar todos los sistemas en el buque y reparaciones. Evidentemente, Navantia, como gran empresa tractora, pues se tenía que implicar en la industria 4.0 y dentro de esto, pues le dimos el nombre de Astillero 4.0. ¿Qué es lo que pretende el Astillero 4.0? Pues adaptar todas estas tecnologías de la industria 4.0 a la construcción y reparación de buques. Y dentro de las tecnologías de la industria 4.0, pues hoy vamos a hablar de estas, de los nuevos materiales y de la impresión 3D, que es en lo que yo me he centrado. El estado del arte. Aquí veis lo que es la curva de Gartner. Es una curva de cualquier tecnología, de expectación de una tecnología, ¿no? Tiene una fase de lanzamiento, un pico de expectación, luego tiene un abismo de desilusión y luego ya una meseta de estabilidad, por decirlo así. En el caso de la fabricación aditiva, yo pienso que estamos ahora mismo subiendo ya, empezando a subir por la rampa de consolidación. Porque, claro, esta tecnología cuando surgió tenía muchísima expectación, todo el mundo, a la fabricación aditiva, qué curioso, que esto vale para todo, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no vale para todo y que hay algunos sectores de la industria en los que sí tiene aplicación y otros no. Yo pienso que cuando empezamos sí que estábamos en la expectación, cuando yo empecé por lo menos, porque la fabricación aditiva ya cuenta con unos 14 años o más. Y entonces, ahora mismo sí que estamos empezando a subir hacia la meseta. Ahora mismo estamos empezando a subir. Ya la gente se está dando cuenta de que esto tiene muchas aplicaciones en la industria. Aquí podéis ver lo que son las publicaciones en el lado izquierdo, las publicaciones que hay sobre fabricación aditiva, ¿no? Publicaciones que se han hecho en revistas y tal. Como veis, son un gran número.
Pero al otro lado podéis ver las publicaciones que hay referidas a la fabricación aditiva en construcción naval. Como veis, es muy pobre. En comparación con las publicaciones que hay a nivel mundial, es muy pobre. Aquí podéis ver una página de un fabricante muy conocido de impresoras 3D. Y si os fijáis, el barquito no aparece. Aquí no hay barquito ninguno. No cuentan con el sector naval como una industria potencial para la fabricación aditiva. De hecho, cuando yo empecé a ir a las ferias de fabricación aditiva hace 5 años ya, bueno, desconocíamos completamente todo este mundo y empecé a viajar a ver de qué iba toda esta historia. Y claro, hace 5 años, pues te veías en las ferias muchas impresoras por decirlo así, de escritorio, ¿no? Pequeñas. Yo cada vez que me acercaba a un stand y me presentaba, hola, soy Víctor Casal, y veían que venía de un astillero, pues se echaban hacia atrás, ¿no? Se sonreían y todos me decían lo mismo. Digo, pues creo que no va a caber el barco en la impresora. O sea, todos decían lo mismo. Y realmente tenían razón. O sea, el mundo de la construcción naval, en ese momento, la relación que tenía con la fabricación aditiva era nula. ¿Por qué? Por las dimensiones, por el modo de construir los barcos, por las dimensiones que tienen los barcos, ¿no? Entonces, no se planteaban en ese momento que la construcción naval pues, podría ser un sector donde incluir la fabricación aditiva. Aquí os he puesto, después de todos estos años de andadura, las tecnologías que considero que son las más adecuadas para la construcción naval. En principio os he puesto el FDM, que es el Fuselage Deposition Modeling, pero he hecho una diferenciación. Y es el pequeño formato, menos de 1 metro cúbico, y la impresión de gran formato. Más adelante os explicaré por qué, pero hay grandes diferencias. Hay grandes diferencias entre una y otra. Parece que es lo mismo, pero cada una tiene sus características especiales. Luego tenemos lo que es la SLS, la Selective Laser Sintering, que es lo que es la típica cama de polvo polimérico, ¿vale? Y también es muy interesante. Y sobre todo la técnica que tiene el HP Jet Fusion. Utiliza una poliamida que es hidrófuga y para nosotros es muy interesante. Aunque el SLS en sí también. Luego tenemos la SLA, que básicamente es la impresión con resina líquida, que te da mucha precisión a la hora de hacer ciertas piezas. Y también es muy interesante. Y ya dentro del ámbito de la fabricación aditiva metálica, evidentemente está la WAN, el Wire Arc Additive Manufacturing, que es una técnica que relaciona la soldadura con la fabricación aditiva. Evidentemente nosotros como de soldadura entendemos bastante, pues es una técnica muy interesante. Todavía tienen que pulirla mucho, pero ahora mismo es muy interesante porque además es una técnica de bajo coste. Dentro de la WAN tenemos también lo que es la Meltio, que integra láseres con filamento, que es una especie de láser metal deposition y WAN, ¿vale? Y evidentemente la técnica de láser metal deposition, que básicamente es inyectar polvo metálico a través de un láser y fundirlo, y esta técnica nos interesa mucho a nosotros por la reparación de piezas de gran valor añadido, como son ejes o son álabes de turbinas, que son piezas que fabricarlas cuesta muchísimo y repararlas sería mucho más barato. Nosotros cuando empezamos decidimos empezar con FDM porque para empezar era barato. O sea, FDM polimérico, porque es barato, porque el acero es barato y tienes que cambiarlo por algo que pueda competir. Y además son técnicas que te dan mucha facilidad para poder hacer una máquina a tu forma, a lo que tú necesitas, ¿no? Y tienen muchos tipos de materiales, hay muchos tipos de polímeros, con lo cual podríamos investigar. Nosotros empezamos con toda esta investigación, pues haciendo diferentes proyectos. Comenzamos con el proyecto de 3D Cabins, en el cual
pues decidimos hacer una pieza de gran volumen, que no teníamos experiencia ninguna, y dijimos, vamos a hacer una serie modular, una pieza que conocemos mucho, y es una pieza de gran volumen, una pieza, bueno, que es muy habitual en un buque, ¿no? Luego nos fuimos al proyecto Adibuque, en el cual ya quisimos estudiar piezas a bordo de buque y qué técnicas y qué materiales habría que utilizar para hacerlo, ¿no? Para imprimirlo. En el proyecto 3D On Board, pues lo que desarrollamos fue pues, comprobar cómo actúan las impresoras a bordo de los buques. ¿Es posible meter una impresora a bordo de un buque? Porque evidentemente un barco es un objeto móvil, se mueve, tiene cabeceo, tiene balanceo, tiene pantocazos, tiene muchos tipos de movimientos y evidentemente las impresoras hoy en día están diseñadas para estar en una zona estable y nivelada, ¿no? Entonces nos pusimos a investigar esto y a ver qué habría que hacer para poder meter una impresora a bordo. Aparte también empezamos a contactar con suministradores de repuestos a ver qué opción hay de que se hiciera un catálogo digital para que el mismo armador pudiera hacerse sus propios repuestos, a bordo incluso. Y el último proyecto en el que todavía estamos liados es el 3D Chip, que es un proyecto en el que ya queremos hacer piezas de gran volumen de las del buque, ¿vale? En el tema del 3D Cabins, como os he dicho, nosotros empezamos de cero. No teníamos ni idea bueno, yo no sabía ni lo que era la fabricación aditiva cuando empezamos. En nuestro caso fue pues como intentar hacer fuego en la prehistoria. Ni teníamos el mechero, ni sabíamos cómo hacerlo. Evidentemente tuvimos primero que tener ese mechero, ¿no? Tuvimos que desarrollar una máquina, porque hace 5 años este tipo de máquina no estaba en el mercado, no podías llegar y comprar una máquina de gran volumen. Entonces optamos por desarrollar una máquina de 3 metros cúbicos para poder imprimir el aseo. Lo desarrollamos y una empresa española nos la fabricó. Afortunadamente, pues mira, fue una empresa española, lo cual nos alegró mucho. Luego seleccionar esa pieza. Luego teníamos que hacer ese diseño, porque imprimir piezas de este tipo, sobre todo en vertical, pues no es tan fácil. Estás trabajando con un plástico fundido. Como tú no lo refuerces suficiente, pues esto se te va a caer, se te va a descolgar. Después empezamos a ver un montón de problemas que tuvimos para poder imprimirlo. O sea, el material no lo podías meter en la máquina húmedo. Tuvimos ese problema, tuvimos que ponerlo a través de un secador. Son muchas cosas que hoy en día ya son habituales, te vas a las ferias y lo ves. Pero cuando nosotros empezamos, todo esto era desconocido para nosotros, ¿no? Esta fue la máquina que desarrollamos, que la tenemos ahora mismo en el CEFAN, en el Centro de Excelencia. Es una máquina que en su día, hace 4 años, no era una máquina que existiera ni en España ni en Europa. Fue una de las primeras en su género. Y ya se nos ha quedado pequeña, y es una máquina que puede imprimir piezas de hasta 3 metros cúbicos. De hecho, en el calentador podemos cargar hasta 125 kilos de material. Esta máquina trabaja con pellets, con material a granel, porque es mucho más barato y te da la posibilidad, aparte de hacer mezclas, de poder meter gran cantidad de material. Esto puede sacar piezas de 60 kilos, o sea, fácilmente. Por eso os he dicho que trabajar con este tipo de impresoras no es lo mismo que con una impresora de escritorio que haces una piececita, la manejas. Esto ya es más complejo. Evidentemente, desarrollo de materiales. Pues estuvimos en colaboración con la Universidad de Cádiz para ver qué materiales podíamos utilizar, incluso desarrollar nuevos materiales. Ya entenderéis más adelante por qué digo esto, porque al final la industria del plástico es una industria muy potente, pero tú tienes que demandar. O sea, si la industria demanda, ellos fabrican. Pero si no lo demandas, ellos no te van a fabricar un material que no se va a vender. Por eso tenemos que ver qué materiales son los que necesitamos y pedírselos a ellos. Como veis, imprimir en gran formato tiene muchísimos problemas. Cualquier defecto que se pueda producir en una impresión de pequeño formato, en gran formato, se magnifica de una manera increíble.
El warping, pues el warping, que es la deformación de la pieza por la diferencia de temperatura, pues se hace muy evidente. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando metes el G-code, que al final es el código base, que es lo que le dice a la impresora cómo imprimir. Ese código tienes que hacerlo de tal manera de decirle, pues esta capa la vas a imprimir a esta temperatura, la siguiente a la otra, a esta altura de capa, imprime esta en diagonal y la otra en la otro sentido. Tienes que ir jugando con todo esto para evitar ese warping. El cracking, que lo veis aquí al lado. Este cracking era brutal. O sea, ya hoy en día estamos utilizando otro tipo de técnica que todavía estamos teniendo en estudio para evitar esto, y ya lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo evitar esta separación entre capas. Esto igual, esto por las diferencias de temperatura tan brutales que se producen, pues al final tienes esta deformación y separas las capas. Aquí empezamos a hacer el aseo, lo hicimos nosotros en 5 piezas, pero se podría hacer fácilmente en 2 piezas. Esto básicamente sería construir una máquina adaptada al producto que tú quieras, que hoy en día es lo que se está haciendo. La industria está pidiendo máquinas adaptadas al producto que va a hacer. Aquí veis el aseo ya terminado. Se terminó completamente, se machimbró, se unió y se le montaron todos los accesorios. Este aseo se podría hacer perfectamente, ¿vale? Este aseo podríamos fabricarlo, al final lo está fabricando una impresora. Con un personal mínimo que monte después las piezas y los accesorios, ya tendrías un aseo. Y hoy en día se tarda mucho en hacer un aseo modular, que además están rondando los 3.500 euros, un aseo convencional. Y el aseo de fibra, que es el que podría competir con este, ronda los 6.500 euros. Y además hay que hacerlo con un molde, el molde solo te vale para un número de unidades, tiene muchas desventajas. Y además, lo más importante, nosotros le dimos esta forma que es el estándar nuestro, pero tú al aseo lo puedes dar la forma que te dé la gana. Puedes hacer un aseo redondo si quieres, o uno de cada tamaño, nada más que tienes que meterle el archivo a la máquina y te lo hace. Una cosa tan simple como lo que es la encimera esta que se ve aquí, la encimera del aseo donde va el lavabo, eso hoy en día, para un crucero, por ejemplo, que se montan 1.000 o 2.000 encimeras de este tipo, se hacen en resinas que son carísimas, le puede llegar a costar 1.000 euros. Esto costaría menos de 80. Y además que lo haces de la forma que te dé la gana. Proyecto Adibuque. Evidentemente, utilizamos polímeros. Y para cada zona del barco necesitas un material. Lo que es la zona de cubierta del buque, que está a la intemperie, a la luz del sol, pues necesitas un material como el asa, ¿vale? El asa es un material que no se degrada con los rayos ultravioleta porque no tiene butadieno, que es básicamente goma. Como no tiene butadieno, no se degrada con ultravioleta y es un material muy bueno para utilizar aquí. La zona del casco, pues igual, material que aguante ultravioleta y que además aguante el medio marino. Zona de máquina. Zona de máquina necesitas un material que sea resistente al fuego y resistente a hidrocarburos. Y en la zona de habilitación, pues un material que sea resistente al fuego. Y ese material lo necesitamos. Es uno de los materiales que os he dicho que necesitamos de una manera, no solo nosotros, sino una gran cantidad de la industria. Necesita un material resistente al fuego. Ya se están haciendo cosas, ya hay algo, ¿vale? Y además de esta clasificación, hay que meter otra clasificación más, que sería la de buques militares. Los buques militares, además de esto, tienen otras consideraciones como son firmas radar y otros temas que requieren darle un tratamiento especial a las piezas poliméricas. Aquí veis una pieza que aúna todas las ventajas de la fabricación aditiva. Todas. Una rejilla de ventilación, que parece una cosa simple, pero esta rejilla puede tener 1 metro casi de alto. Es una pieza grande en un barco. Es que en un barco todo se minimiza. Son piezas enormes, no son rejillas pequeñitas. Y en un barco, pues un petrolero puede tener 45 rejillas de este tipo. Ventajas, todas las del mundo. La que tenéis al lado izquierdo es de acero inoxidable, que es
la forma tradicional de hacerla, una rejilla de ventilación. Para hacer esto se tarda muchísimo tiempo porque tienes que curvar, tienes que soldar todas las lamas, tienes que darle piedra, darle ácido. Todo esto se lleva mucho tiempo. El precio, la de acero inoxidable te puede costar unos 576 euros. La nuestra, menos de 100. La de acero inoxidable pesa 25 kilos. La nuestra pesa 3-4 kilos. Esta de acero inoxidable, pues poniéndose a full, podrías tenerla en 2 días. Esta se hace en 4 horas. Y una ventaja más que tiene, bueno, aparte de que la de acero inoxidable, aunque la palabra lo dice, al final se oxida, porque es que se oxida, es uno de los materiales que más se oxidan, como tú le pongas una proyección o lo que sea, ahí hay una oxidación. La nuestra no se oxida, la de polímero no se oxida. Tiene un bajo mantenimiento, que el coste de mantenimiento también hay que tenerlo en cuenta. Y una propiedad muy especial que tiene la fabricación aditiva, y es que puedes jugar con las formas, con las geometrías. No tienes limitación ninguna. O sea, geometrías impensables de hacerlas de la forma tradicional, yo con aditiva puedo hacerlo. Yo puedo curvar las lamas como me dé la gana. ¿Para qué? Para mejorar las propiedades de esa rejilla. ¿Por qué no? Reducción de ruidos, reducción de pérdidas de carga en un circuito de ventilación. Todas esas cosas se pueden. Aquí veis cómo se va imprimiendo la rejilla. Y estas rejillas ya las hemos montado en 4 petroleros. Evidentemente, hablando con el armador y sociedades de clasificación, que aunque bueno, esta pieza no sea de clase, pero también contamos con ellos para que vieran lo que pretendíamos hacer. Y vamos recibiendo feedback del armador de cómo van estas piezas. ¿Vale? Se le han entregado las piezas originales, pero también se montaron para ver cómo actúan. Y por ahora, la verdad que van bastante bien. Otra pieza que hicimos fue una consola táctica, una consola de un buque de guerra, que se hace normalmente en aluminio mecanizado, que eso se hace de un bloque entero de aluminio, como decía José, una de las técnicas que hay, que es el vaciado por medio de una fresa. Esto se tardan horas y horas y horas en hacer un vaciado de aluminio de estas piezas. Nosotros la hicimos completamente en polímero. Aquí podéis ver. Es la misma consola, pero está hecha en polímero, completamente. Evidentemente, todo esto tendría que pasar y copiamos el diseño, porque normalmente lo primero que hacemos es que copiamos el diseño, pero después lo cambiamos. ¿Por qué voy a tener que hacer un diseño que está hecho, pensado para un mecanizado de aluminio? Yo puedo jugar con el diseño, ¿vale? O sea, el siguiente paso lógico de esto sería decir, ¿cómo puedo mejorar yo esto? Y lo mejoras. Y a lo mejor tú dices, oye, pues para empezar, es que no me convence, ¿no? Porque claro, los armadores es normal, son todavía muy reacios. Armadores, sociedades de clasificación, yo lo entiendo, es una técnica nueva. Pero tú a lo mejor puedes decir, oye, no voy a hacer la consola entera, pero sí la tapa superior que me cuesta a mí muchísimas horas, o voy a hacer todas las tapitas de cierre. Pues ya puedes ir empezando a hacer algo con esto. Aunque al principio no puedas hacerla entera, pero sí poco a poco. Y esto hay que ir poco a poco. Aquí tenéis más piezas. Estos son roeles que van montados en buques de guerra. Este roel que veis aquí tiene 1 metro de diámetro. Aunque cuando lo veis montado en el barco parece un puntito, pero tiene 1 metro de diámetro. Esto se hizo también con fabricación aditiva. Este escudo de Puerto Real, que se montó en la East Anglia One, una que está ahora, que van a abrir, ahora van a poner en operación en breve, pues ahí está montado. Y seguramente cuando cierren la estación, el escudo sigue ahí. Maquetas, todas las que quieras. El tema de las maquetas, puedes hacer cualquier maqueta en tiempo récord. Esto es una culata de un motor marino, ¿vale? Que estuvimos haciéndola en conjunción con Cartagena, que ellos hacen motores. Lo que pasa es que esto igual, eso tienes que contar con la autorización del fabricante, porque al final es un diseño de MAN, pero es el primer paso, hay que ir haciendo. ¿Por qué no vas a poder hacer una tapa de culata cuando aquí lo que tienes son menos de 100 grados o 100 grados y poca presión? ¿Por qué no? Se hacen en aluminio hoy en día.
Se hacen en aluminio. ¿Y por qué se hacen en aluminio? ¿Y por qué se siguen montando rejillas en los barcos de acero inoxidable? Por una razón de tradición, porque la fabricación de buques, la construcción naval es tradicional, muy tradicional. Si montas una rejilla de acero inoxidable y funciona, ¿para qué la vas a cambiar? Y esa es la mentalidad, es la mentalidad que hay que ir cambiando poco a poco. Poco a poco. Nosotros llevamos ya con esto 4 años y cada vez vamos consiguiendo subir un peldañito y un peldañito, pero vamos consiguiendo cosas. Y hay que hacerlo demostrando que esto sirve y que tiene las mismas propiedades o mejores incluso que las piezas que se estaban montando hasta ahora. Aquí tenéis una carcasa de un motor. Es un motor de un pórtico de traslación que tenemos aquí, porque aquí para el tema del mantenimiento de planta, la fabricación aditiva la utilizamos muchísimo. Se hacen muchísimas piezas que en muchos casos están descatalogadas. Ese es uno de los problemas que hay. Que dice, bueno, se me rompe una pieza y la pido, pero ¿y si es una pieza que ya no se fabrica, qué haces? ¿Tiras la grúa entera? No, no vas a tirarla. Pues escaneas la pieza, la fabricas y la montas. En el caso de este motor, pues mira, este motor se rompió la carcasa y el motor había que pedirlo entero. ¿Por qué no te venden la carcasa? Te venden un motor entero que vale 2.800 euros. Y lo peor de todo, ya no solo el precio, es el tiempo de acopio. Son 8 o 9 semanas para que te trajeran el motor. 8 o 9 semanas que tienes un pórtico parado, que no te está produciendo, y eso es un mayor coste que lo que te vale el motor en sí. ¿Qué hicimos? Imprimimos la carcasa con la Super Discovery, con la impresora grande, se torneó, se mecanizó por dentro, se le montó la bobina y se montó el motor. Y ese motor está funcionando. Y ya os lo digo, se tirará el pórtico y el motor seguirá funcionando, porque esto no se degrada. Se probó, se comprobaron temperaturas. Hay un vídeo, lo que no sé si ponerlo, porque bueno, sería aquí, ¿no? A ver si lo puedo sacar. Víctor, dejamos esto un minutito para que veas dónde está el vídeo. Vale. ¿Lo ves por ahí? Creo que era este. Este, ¿no? Si no, lo cambio en un minutito. Creo que era este. A ver si se carga. Bueno, si no, y si no puede ser, pues no lo ponemos. A ver. Vamos a ver. Si tarda en cargar, a ver, vamos a intentar otra vez. Ahora. Este, sí. Aquí veis el motor funcionando. Yo no lo veo, Víctor. Se ve como que estuviera cargando un vídeo, pero no se llega a ver. ¿No se llega a ver? Bueno, pues entonces volvemos a lo de antes. De todas maneras, lo publicaremos también junto con el vídeo. Junto con el vídeo de la conferencia, me refiero. Te dejamos seguir, Víctor. Vale. Una tapa de escotilla, ¿por qué no? Las tapas de escotilla se hacen en acero, son súper pesadas. Con esto aligeras muchísimo peso en un buque, porque esto sí aligera peso en un buque. Piezas de gran volumen, piezas que sean de acero, evidentemente esto tienes que demostrar que tiene su estanquidad, que no se va a deformar, pero empiezas haciendo, el primer paso es hacer la pieza. La pieza se puede hacer y ahora vamos a demostrar que esto tiene la misma resistencia y la misma estanquidad que una tapa de escotilla convencional. 3D on board. 3D on board, que también es otro vídeo, pero no, mejor no lo voy a poner. Aquí lo que hicimos fue eso, montar la impresora en una plataforma que simulara los movimientos del buque para ver
cómo repercutía esos movimientos en las impresiones. Y evidentemente cuando es con un oleaje mayor a 2 metros o incluso menos, ya las impresiones se veían afectadas. Ya tenían, haciendo pruebas de resistencia en probetas, se veía que se rompían antes que con una impresión en una mesa estable. Entonces, al final, para poder meter una impresora en un barco, lo suyo es tenerla en una plataforma que compense todos los movimientos del buque. Porque si no, al final, en cuanto que tengas un oleaje superior a 2 metros, que básicamente saliendo de la bahía lo vas a encontrar, o que no es mayor, pues ya no vas a poder imprimir bien. El tema de repuestos, pues cualquier repuesto, volantes de válvulas, todo lo que quieras. Piezas como esta, descatalogadas, que esto era de la cisterna de un yate que estaba en Cartagena y parece una tontería, pero esta pieza ya no la venden. Entonces tendrías que coger la cisterna completa y cambiarla. Pues, ¿qué se hace? Se escanea la pieza, se imprime y tienes solucionado el problema. Cualquier pieza de estas, volante, ahora mismo te quedas en un volante de válvula, pues puedes imprimir la pieza y tienes volante de válvula. Que después lo quieres cambiar por la pieza original, pues lo haces. Pero por lo menos no te ves desaviado y te quedas sin el volante de válvula. Nosotros estamos haciendo ahora vamos a hacer un estudio de resistencia del volante. Hemos hecho, evidentemente, tú no puedes copiar. Aquí veis un volante que está copiado del diseño original. Pero este diseño está hecho para fundición. Tú no puedes imprimir con el mismo diseño original, porque no es así, porque la impresión tiene unas técnicas y la fundición otras. Entonces, primero cambiamos el diseño este que veis aquí, en blanco, y ahora ya tenemos uno optimizado. Tú tienes unos programas de simulación que te dicen dónde están los mayores esfuerzos y dónde tienes que reforzar y dónde tienes que quitar material. Esto es lo que se llama optimización topológica. Esto se hace mucho con la técnica del Selective Laser Molding, que es básicamente cama de polvo pero metálica. ¿Por qué? Porque evidentemente con el precio que tiene el polvo metálico tienes que intentar que la pieza tenga el menor material posible. Esto se hace mucho ahí. Lo hacen mucho en aeronáutica porque utilizan el titanio sobre todo. El 3D chip, como veis, nuestras expectativas son muy ambiciosas, pero en esto estamos. Queremos hacer esto, una pala de timón, ¿por qué no? Un bulbo, ¿por qué no? Es un apéndice al final. Esto es complejo, es muy complejo y no es, se dice muy fácil, y es muy sencillo decirlo e imprimirlo a escala, pero esto es muy complejo. Y evidentemente aquí tendrán que intervenir pues todos los actores implicados, armadores, sociedades de clasificación, habrá que hacer todas las pruebas de resistencia habidas y por haber, pruebas de estanquidad, pruebas de todo tipo. Pero no somos los pioneros en hacer esto. Ya se hacen palas de timón mixtas. Y yo creo que podemos llegar a hacerlo. La verdad que sí. Y después de todo esto, pues decidimos que todo este conocimiento teníamos que aunarlo en algún centro. Y decidimos crear el Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva en Avantia, que ahora mismo está aquí en el astillero de Puerto Real, la Bahía de Cádiz. La verdad que nos congratula haber traído la fabricación aditiva aquí a Cádiz, porque ahora mismo está todo centralizado en el País Vasco, está centralizado, bueno, en Barcelona, está HP, y había un polo en Linares, pero aquí en Cádiz no había nada, es muy poco. Entonces decidimos crear esto, ¿no? Es un centro donde aunar todos los conocimientos que se van adquiriendo en fabricación aditiva, en construcción naval, y queremos dar esa formación, aunarlos, seguir investigando en materiales, investigando en piezas que puedan ser utilizadas en los buques. Queremos hablar con sociedades de clasificación y demostrar que todo esto sirve y que no van a tener ningún problema utilizando este tipo de piezas que las piezas tradicionales. ¿Qué vamos a hacer en el CEFAM? Pues evidentemente desarrollo de materiales, simulaciones, impresión de piezas,
y de desarrollo de piezas a escala para comprobar que la impresión es adecuada. Postprocesados, porque son muy importantes. Lo que tú haces ahora mismo, tú tienes una pieza metálica y bueno, pues la atornillas o la sueldas al barco, pero tú ahora vas a tener una pieza polimérica. Entonces tú esto lo tienes que tratar, ver qué tratamiento le vas a dar y ver cómo lo vas a unir al barco después, ya sea metiéndole insertos, ya sea pegando. Nosotros estamos investigando todas las técnicas que podemos hacer. Evidentemente, todos los ensayos que podamos hacer de resistencia, de durabilidad, eso todos los tenemos que hacer también aquí en el CEMAN. Estos son, por ejemplo, las probetas que sumergimos ahí en la bahía para ver el comportamiento, dependiendo de si de un material u otro, que si los escaramujos se le pegaban o no, lo que es la vida marina, y en algunos casos dio muy buenos resultados. Todas estas técnicas las estamos aplicando aquí en el Centro de Excelencia. Y obviamente tuvimos que hacer lo mismo que han hecho pues todos los makers a nivel de España, ¿no? Intentar ayudar con todo esto del COVID que ha pasado y que sigue pasando, pero bueno, ahora parece que la cosa está mejor. Estuvimos haciendo pantallas, estuvimos haciendo gafas, incluso piezas para un respirador que están desarrollando en Madrid, lo que pudiéramos para ayudar. Entonces estuvimos aquí, pues eso, durante los 2 meses del confinamiento fabricando material y lo repartimos todo. La verdad que fue muy grato hacer esto. ¿Y conclusiones? Pues, ¿qué os digo? Que después de todos estos años consideramos que sí, que la fabricación aditiva en el sector naval es factible, es muy factible, porque hay muchas tecnologías. He hablado del polímero, pero ahora queremos meternos ya os digo, con las tecnologías de fabricación aditiva metálica, porque hay piezas que evidentemente por mucho que tú intentes o quieras quieras convencer, no puedes cambiarlas por polímero porque es imposible, pero para eso tenemos técnicas de fabricación aditiva metálica que nos pueden servir. Hay muchísimas piezas en un barco. No vamos a hacer el barco entero, como aquí al principio nos decían los viejos ingenieros de aquí del astillero. Pues ¿por qué no ponéis una impresora en el pórtico y hacéis el barco entero, ¿no? O sea, siempre hemos tenido que lidiar con muchas cosas. Y evidentemente no vale para todo. Porque ¿de qué te sirve hacer, por ejemplo, un bloque de acero con una impresora? No tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido porque te sale más barato con las técnicas tradicionales. ¿Para qué lo vas a cambiar? Pero sí que hay muchas piezas en un buque, porque el barco, el tema de la oxidación es brutal. Entonces, si tú puedes intentar cambiar piezas metálicas por piezas poliméricas que no se te van a oxidar, que no vas a tener ningún problema con ellas, pues se hace. Le puedes aligerar, si puedes aligerar peso al barco, ya le estás dando al armador un menor peso en rosca, con lo cual puede cargar más el barco con las mismas dimensiones. Hay muchas oportunidades que se pueden hacer aquí, muchísimas. Para los buques de guerra ni os lo cuento, ¿no? Hay posibilidades increíbles, ¿no? En un buque de guerra. Y en offshore también, estamos intentando meternos ya en offshore, una plataforma que está en medio del mar, tú le puedes poner piezas que no se le vayan a degradar, pues fíjate tú. Piezas que estén obsoletas, sobre todo para el ciclo de vida de un buque. Son piezas que ya están obsoletas, que no se las puede suministrar al armador. Oye, mándame la pieza, que ya se ha hecho, manda la pieza, escaneamos la pieza y en un día, que es lo mejor, en un día tienes la pieza ya en dirección al barco, o sea, enviada al barco. Eso lo hemos hecho ya. Pues esto tiene un potencial increíble, Y ahora tenemos que, ya os digo, reunirnos, acordar, hablar con sociedades de clasificación para que todo esto asentarlo y adaptar, si hace falta, normativas para poder meter todo esto en un barco, desde el inicio del proyecto, que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Da gusto oírte hablar y que nos cuenten una experiencia así de tan primera mano. Todo esto de la evolución de esta tecnología en un sector que
es tan tradicional, como tú decías, y que sí que es verdad que a priori puede parecer reacio, pero bueno, contando lo que contáis vemos que desde luego es todo ventajas. Y al respecto de esas cosillas, de esas ventajas que nos habéis contado, hay algunas dudas que os vamos a pasar a proyectar. Sí, Ruth, José. Sí, no, quería sencillamente comentar que da gusto oír hablar a Víctor con el entusiasmo, la ilusión con la que habla de su bebé, de su Cefam sí. y de su proyecto, y es fantástico. Y ha habido una cosa que me ha llamado la atención especialmente, porque siempre he asociado la fabricación 3D, la impresión 3D, a piezas nuevas. Pero, si no me equivoco, has comentado también la posibilidad de reparar piezas de alto costo, como álabes de turbinas, y algunas piezas muy especiales con una especie de recargue de material, por así decirlo, ¿no? Técnicas que de alguna manera se habían hecho en ocasiones para recargar ejes, etcétera, pero aplicando la tecnología 3D a piezas muy complejas en las que ni se había pensado en ello, como unos álabes de una turbina o piezas así complejas, ¿no? O a lo mejor unos dientes, no sé si unos dientes de un engranaje son unas piezas tan solicitadas que no te lo permiten. Se puede hacer y de hecho te sale mucho más barato que hacer la pieza nueva. Claro. Bueno, pues nada, yo dejo paso a las preguntas, que espero que sean sencillas o que Víctor las sepa contestar, ¿eh? Bueno, y tú seguro que también. A ver, os voy contando. Bueno, y al hilo de esto, yo hacía una pregunta por aquí y es que no sé si, como tú decías, José, para piezas que ya, bueno, que se han deteriorado, lo que sea, incluso en trabajos en reparaciones de buques, que me imagino que ese será un campo también que tenéis bastante, al que tendréis bastante enfocado estas tecnologías. Pero claro, yo no sé si en piezas grandes el coste que tiene el meter o el eliminar un peso o demás, pues te conlleva hacer un estudio que te pueda, pues eso, poner en, o sea, ya no, que no sea tan rentable económicamente, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo la certificadora se enfrenta a eso? Bueno, desde el punto de vista de la sociedad de clasificación, como os decía, ya hace varios años, desde el 17, está aceptada la fabricación aditiva como técnica de fabricación, y yo lo que pasa es que creo, sinceramente, que todavía todas estas técnicas están en una fase tan de prototipo, por así llamarlo, que cualquier actuación de esas que tú comentas tenía que ser analizada, me imagino que caso a caso, para hacer su aprobación y estudiar bien, desde el punto de vista al menos de la sociedad de clasificación, cuál sería el proceso de aceptación o de aprobación para ver tanto materiales, calidades, solicitaciones, diseño e incluso el proceso de la fabricación tiene que estar muy monitorizado, porque creo, que me corrija Víctor, por favor, pero creo que todavía la experiencia es ciertamente limitada en algunos de estos sectores, ¿no? Víctor, no se te oye, no sé si quieres añadir algo. No. Tienes razón. Vale. Bueno, pues os voy a pasar una pregunta que os hace, vamos a ver, José María González Álvarez. La publico aquí para que la podáis ir leyendo. Y dice, Ruth, ¿puedes preguntar si esta fabricación aditiva, puede aplicarse con ventajas a la reparación de palas de hélices, aporte del material que se pueda perder por cavitación para cambiar el paso o simplemente para reponer un trozo de pala que se haya perdido en un impacto? De hecho, sí. Lo puedes hacer con WAN o lo puedes hacer con LMD, dependiendo del área a reparar. Si el área es muy grande, si es una pala entera, lo ideal sería hacerlo con WAN. Con la técnica esta de soldadura, primero se suelda y luego se pasa a mecanizar y al final se comprueban las dimensiones mediante un programa de escaneo para ver si las dimensiones de la pala son las idóneas. Y para reparar cavitación igual, con el láser metal deposition se podría reparar, claro que sí. Y evidentemente en este tema te sale más barato repararlo que hacer una hélice nueva, ¿vale? ¿Y la certificación cómo se hace una vez que es reparada la pieza? ¿O sí? Pues pienso que es un poco en coincidencia con lo que había comentado antes. Habría que analizar, que estudiar cuál va a ser la técnica porque es como recuperar una pieza mediante soldadura, mediante aportación de un recargue, en definitiva, ¿no? Tradicionalmente, cuando a una pala le faltaba un trozo, se ha hecho muchas veces el fabricante o de hélice, aquí en Cádiz, por ejemplo, estaba Navalips, de sobrada
experiencia, pues muchas veces fabricaba un trozo como si fuera una plancha de pala que la soldaban mediante una técnica de soldadura controlada, aprobada, un soldador homologado, materiales homologados, y luego finalmente se mecanizaba. Y todo ese proceso pues había que tenerlo muy controlado para asegurarnos de que las características finales fueran las deseadas. En este caso, pues sería relativamente parecido, o sea, un recargue de soldadura, habría que controlar los materiales de aportación y probablemente hacer algún tipo de ensayo posterior, tanto de ensayo no destructivo de la pala para ver que internamente está todo bien, como de las características mecánicas del material una vez terminado, ¿no? Pero vamos, te digo que seguramente al ser técnicas bastante innovadoras habría que analizarlas caso a caso y yo desde luego si fuese el inspector que fuese a verlo involucraría a mis especialistas, a mis expertos, mis compañeros especialistas en el tema para que me aconsejaran, ¿no? Y que supervisaran bien el tema porque un error en ello pues podría suponer un fallo muy temprano de la reparación y consecuencias casi catastróficas para el cliente, ¿no? Sí, supongo que, claro, a medida que vaya implementándose esta tecnología en el astillero, pues iréis desarrollando más ad hoc cada vez para cada caso, me refiero. Claro, es que al ser una tecnología tan innovadora, por así decir, tan a nivel de prototipo, pues yo creo que tenemos que ir aprendiendo, ir desarrollándolo. Hoy en día nadie se cuestiona, por ejemplo, una soldadura, una reparación de un acero mediante un recargue de soldadura, porque está perfectamente estipulado, están perfectamente controlados y aprobados los metales de aportación, los procedimientos de soldadura, los ensayos no destructivos que hay que hacer, la cualificación del operador, pero en este caso, todas esas cosas, todos esos factores que ya están tan controlados en métodos tradicionales, pues hay bastante incertidumbre. Eso es lo que pretendemos desde la sociedad de clasificación, generando guías, generando, digamos, publicando a su vez requisitos de inspección y de prueba, pues dar confianza al mercado para que todo eso se pueda implementar de una forma fiable, como están las otras técnicas tradicionales, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. Vamos a ver, os paso otra pregunta, en este caso de Carlos Aguilar. Dice, en el caso de productos aprobados por sociedad de clasificación que se quieran fabricar a distancia para realizar componentes de mantenimiento, ¿solo sería viable su fabricación por parte de fabricantes aprobados? O si el diseño y ficheros de fabricación están aprobados en origen, es posible acudir a cualquier fabricante. Perdonadme que es que no me sale enterado. Yo creo que la idea de todo esto es que el diseño y ese inventario de piezas está en la nube, o sea, sería propiedad en realidad del fabricante original del equipo, que tenía que dar la licencia para que se pueda hacer, pero luego el fabricante en sí, es decir, la impresora 3D, la ventaja es que está distribuida por todo el mundo. Es decir, que no tienen que enviártela desde Europa, el fabricante que está en Alemania, y hacerlo en el taller de la esquina de impresión 3D y luego enviarla hasta Sudamérica, ¿no? Sino que el fabricante manda el archivo ese a un fabricante homologado, eso sí, el fabricante tiene que estar homologado, está en no sé qué lugar de Sudamérica y el fabricante, en base a ese archivo 3D y a unas instrucciones claras de cómo es el proceso de fabricación, los parámetros, etcétera, lo fabrica y directamente lo entrega mediante un mensajero local al armador que está con su barco en ese puerto cerca de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Eso sí, el fabricante de la empresa que lo fabrica físicamente allí en el sur en la Patagonia, esa tiene que estar homologada, porque si no, no te da ninguna garantía de cuál es el proceso con el que está fabricando. Se trata de establecer un círculo de todas las partes, por eso decía en una de mis presentaciones que la función de la sociedad de clasificación es la de arbitrar entre los fabricantes originales, los fabricantes de los materiales de aportación, de esos polvos o hilos o materiales que son los que se funden, para hacer la pieza, y los fabricantes en sí, la empresa que hace la fabricación 3D, para que todo el proceso tenga perfecta trazabilidad, transparencia y control. Sí, Víctor, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, básicamente esa es la idea del catálogo digital que ha comentado. Es eso, o sea, es tener un catálogo y tú en cualquier parte del mundo puedes imprimir la pieza, porque es una pieza, un diseño que ya está testado por el fabricante y está aceptado por él.
Luego está el caso de lo que os he dicho, las piezas que están descatalogadas. Si ya tienes vas a tener tú que escanearlo y imprimirlo, no tienes otra. Pero vamos, si es una pieza en el cual el fabricante está vigente, tienes que utilizar la que él te diga, ¿no? Supongo que el ideal será al final, pues lo que contabas también, ¿no? Que el barco tenga su propia impresora y las piezas que sean de un tamaño accesible, pues las hacen in situ, supongo. De todas formas, hay que diferenciar cada tipo de piezas. No es lo mismo tener que imprimir una maneta de una puerta que un engranaje que vaya en una bomba o en una válvula. O sea, es que hay que tener cuidado. O sea, hay piezas que, bueno, pues no tienen ningún tipo de requerimiento de clase ni son cruciales para la vida del barco, para el manejo del barco, ¿no? O sea, depende de la pieza. Como el caso del volante que decías, de una válvula. Bueno, no es una pieza que tenga una responsabilidad enorme, que es fácilmente sustituible, incluso que en un momento determinado, hasta con una llave, pues la puedes abrir o cerrar la válvula, pero que si se te rompe, pues es un desavío. Y si realmente tú puedes fabricar ese volante de una válvula cerca de donde está el barco o incluso a bordo de una plataforma offshore, pues te olvidas de tener que mandar el volante desde tierra, a través del supply o de lo que sea, hasta a bordo. La fábrica en un rato. Ahorras tiempo y dinero, sí, señor. Claro. Y ya si es una pieza de responsabilidad que está cubierta por requerimiento de clase, entonces cuando hay que mirarlo ya con más detalle, lógicamente que se cumpla todo el procedimiento y esté todo controlado. Efectivamente. Pues muchas gracias a los dos. Aquí tengo otra pregunta de mi compañera, de Ruth Parra, y dice: cuestiones como la reglamentación IMO en las sociedades de clasificación, la resistencia al fuego, etcétera, parecen áreas aún por desarrollar ampliamente, pero ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la fabricación aditiva en el sector marítimo para llegar al mercado? Bueno, en una de las slides de mi presentación, una de ellas decía cuáles eran las principales barreras de hoy en día. Y la que aparecía como primera de todas era garantizar la calidad del producto y garantizar la calidad y la adecuación de los materiales de aportación. Porque así como garantizar los parámetros del proceso, dado que algún error en el uso de los parámetros pues podía hacer que la calidad del producto final fuese fallida, vamos. Entonces, yo creo que ahora mismo esos son los principales retos, tener confianza en que todas esas partes del proceso están bien controladas y garantizan que el producto final va a ser el suyo. Respecto a temas como la resistencia al fuego, etcétera, pues todo eso tendrá que ser estudiado en detalle. Claro, ha comentado Víctor en el caso de acomodaciones o buques de pasaje, lo de la resistencia al fuego. Hay algunos otros factores que son muy importantes, no solo la resistencia al fuego en el sentido de que no sean, de que no ardan, de que no sean generación de llama. También, por ejemplo, el hecho de emisión de humos es muy importante en los buques de pasaje, uno de los requisitos que se ponen a los materiales, ¿no? La generación de humos y en particular de humos tóxicos, porque en caso de que haya un incendio permita la evacuación de los tripulantes y de los pasajeros hacia la zona segura de embarque. Yo recuerdo hace unos años un accidente que hubo bastante desgraciado de un incendio en un edificio, no tenía nada, creo que no fue a bordo, ¿no? En el que los barandillados de las terrazas eran de un material de PVC o un material plástico, que eso generó una humoreda de tal calibre y unos tóxicos que hubo mucha gente que murió como consecuencia de inhalación de esto. Entonces, hay siempre, con los materiales innovadores, siempre hay que tener cuidado y analizar todas las posibles derivadas que tengan estos antes de darle el ok para que sean utilizados de forma extensiva, ¿no? Pero bueno, eso lo decía Víctor, se está trabajando en ello y igual que lo de los plásticos o materiales plásticos en cubierta, pues parece que todo el mundo al principio decía, eso no es posible porque eso con la sal y los rayos ultravioletas se terminan en un ambiente marino, se terminan deteriorando, se fragilizan y se echan a perder. Bueno, pues ya parece que sí que hay otros materiales que al no tener ciertos componentes, pues dan una respuesta adecuada, ¿no? al uso futuro de ese equipo, ¿no? Entonces seguro que se está investigando para desarrollar materiales adecuados para el sector marítimo y que sean homologados al final, tanto por la sociedad de clasificación como por la normativa de IMO al respecto. Pues muchas gracias, José. Yo, al hilo de esto, me estaba acordando que no sé si habéis comentado algo, pero que he hecho en falta un poco el
que vendáis el tema medioambiental como una de las ventajas importantes de este tipo de tecnología, ¿no? Sobre todo en un momento que estamos tan concienciados con pues eso, con el respeto al ambiente marino y los plásticos y no sé cuántos, pues creo que sí que es una ventaja de la fabricación aditiva, ¿no? Porque es muy exacta la cantidad de plástico que se utilizan, no sé, se utilizan materiales muy adecuados a cada parte del barco que no se deterioran, lo que estás diciendo ahora, ¿no? Entonces, no sé si es que no es tan así como lo parece o... Pues ahí me pillas, no sabría qué decirte, porque fíjate tú, normativas como la que entra en vigor este año sobre el reciclaje de barcos, ¿no? El tema del inventario de materiales y el posible desguace y reciclaje de los barcos, pues es un tema importantísimo. No sé yo, en el tema de plásticos, bueno, sí comentaba Víctor antes que los restos, digamos, no tiene, por así decir, restos de viruta de un mecanizado ni de sobrantes, ¿no? Porque es muy preciso y no hay sobrantes, prácticamente no se tira, no hay casi basura de este proceso, pero quizá Víctor pueda también comentar sobre el reciclado de estos materiales, si son finalmente muy agresivos contra el entorno marino o contra el medio ambiente en general, ¿no? A ver, en el tema del medio ambiente es complejo. ¿Os habéis planteado las emisiones que se producen en la atmósfera para producir una tonelada de acero o de aluminio? Es que al final nos planteamos las cosas de una manera, igual que te dicen que la electricidad es la energía más limpia, pues depende de dónde venga. Si viene de una central térmica, no. O sea, es que hay que tener mucho cuidado con esto del medio ambiente. En el tema de los plásticos, no afectan al medio marino. Evidentemente, cuando ya consigamos implementar todas estas técnicas en un buque, pues tendremos que plantearnos el tema del reciclado de los polímeros. Una pieza que ya no sirva, pues habrá que triturarla y ver cómo reciclarla para volver a utilizar eso. Está claro que hay que contar con ello, y más ahora. Eso está clarísimo. Pero bueno, en cualquier caso yo me refería más incluso al que permite utilizar la cantidad justa de material. O sea, en cualquier caso me resulta pues un tema medioambientalmente positivo, no negativo. Sí, es positivo. Lo que pasa es que ya te digo que se está trabajando en ver cómo reciclar todos estos plásticos también. El problema del reciclado de los polímeros es complejo porque tú siempre tienes que reciclar el mismo material y claro, cada plástico es de un tipo, le llevan aditivos y esto hay que tenerlo también en cuenta. Esto habrá que estudiarlo. Será uno de los temas también de estudio que tengamos que hacer. Efectivamente, esto ya veo que va avanzando, pero vamos, va avanzando rápido, ¿eh? O sea que no lo veo yo muy lejano. No. En fin, pues no tenéis más preguntas, entonces yo creo que, bueno, llevamos 1 hora y media de conferencia, yo creo que si queréis aportar alguna cosa más, se me han ido las cámaras de los dos, no sé si solo a mí o... No sé, seguramente debo haber tocado algo y la he liado. Ahora te veo, ya estáis perfectos los dos, no sé si queréis añadir alguna cosita más antes de cerrar. Nada, daros las gracias a todos, al clúster, a ti en particular, Ruth, y a Víctor por su interesantísima charla. Y bueno, y desear que pase todo esto pronto y tengamos ocasión de vernos en persona todos y celebrarlo ya. A ver si es verdad, que lo antes posible. Opino lo mismo que tú. Igual. Digo lo mismo que tú. Pues gracias a todos, de verdad. Muchas gracias y sobre todo también a los asistentes. Pues gracias porque lo que era 1 hora se ha dilatado en 1 hora y media, pero confío, por lo menos a mí me ha resultado muy interesante la presentación de Víctor. Confío que haya sido de vuestro interés y ha resultado ameno. A mí se me ha pasado volando. Desde luego que sí, aquí os dan las gracias, ¿sí? Tanto Daniel Santos, Emilio Costoso, bueno, pues por aquí ahora ya siempre pasa lo mismo, cuando vamos cerrando van dando las gracias. Yo daros las gracias también a los dos y, bueno, a vuestras respectivas compañías, tanto a Navantia, que bueno, os lujo contar con ella, como a DNVGL, que en estas sesiones, bueno, habéis colaborado con nosotros muchísimo y hemos estado encantados de que nos hayáis podido dar tantas conferencias tan interesantes. Así que nada, como decía antes, a la vuelta en septiembre, mientras que se restablece el orden normal de las cosas y podemos empezar a hacer de nuevo eventos, como dices, José, pues en el que nos podamos ver y saludar y demás, pues supongo que restableceremos estas conferencias en la medida en que no nos vayan dejando claro qué podemos y qué no podemos hacer. Así que nada, pues contamos con vosotros para cualquier cosa que propongáis, como siempre, con los asistentes también, ya lo sabéis, con todos los socios del clúster.
Y bueno, pues sin más, desearos pues que paséis un feliz verano si es que os cogéis ya las vacaciones y deseando veros, como dice José, a la vuelta, a ver si para la asamblea ya podemos vernos. Venga, un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Cortamos aquí. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.